Listo, doctor. Bueno, muy buenos días, doctor. Buenos días, compañeros. El día de hoy, iniciando los temas que son una asignación, vamos a iniciar con la anatomía de tórax por tomografía. Mi nombre es Ricardo Rivera, R2, y pues iniciando vamos a hacer una introducción primero acerca de la historia. Al inicio, hay artículos que nos hablan desde 1927 cómo se empezaba a estudiar la anatomía en tórax. Y esto era por medio de imágenes, el cual realizaban bocetos de cadáveres de niños, en donde visualizaban sus partes internas y cómo habían algunas alteraciones anatómicas en relación al adulto. De ahí empezó como las primeras descripciones, no por anatomía, sino por descripciones a través de artículos de imagen y donde describían la anatomía en relación en la parte clínica radiológica. Posteriormente, ya con los avances, ya habían estudios de imagen en cuales podríamos visualizar en bocetos de ver la anatomía estructural a anatomía de imagen. Y esto fue por medio de la rayos X, en donde se visualizaban algunos datos o siluetas cardíacas, por ejemplo, o estructuras óseas, pero no se lograba visualizar completamente algunas en detalle. Posteriormente, pues ya se utilizaron otras proyecciones anatómicas identificando algún tipo de patología. Ya la imagen bidimensional pues ayudó a la reconstrucción y visualización de ciertas estructuras. Posteriormente, pues ya se empezó a realizar la tomografía, en el cual las primeras imágenes eran cortes únicos axiales, de los cuales se podrían visualizar ciertas estructuras, pero no había una reconstrucción como tal. Esto era de gran ayuda, ¿verdad? Pero no como lo que tenemos actualmente, de que se puede reconstruir de una imagen bidimensional a tridimensional, y se utilizan ahora hasta diferentes contrastes para poder evaluar algunas estructuras vasculares, ¿verdad? Incluso hasta imágenes que son dinámicas. Ahora, como introducción, la anatomía pulmonar es muy importante debido a que podemos visualizar ciertas características de extensión y de localización específica, tanto como el tamizaje de biopsias o de lesiones, y adecuar su mejor manejo y caracterización. Y esto pues a mí me va a ayudar al paciente, y también es de mucha importancia para nosotros el poder realizar y describir correctamente estas imágenes de acuerdo a lo que estamos visualizando. Las características de la enfermedad por tomografía va a decir sus patrones, su apariencia, las características propias, ¿verdad? Y también comprender alguna distribución específica del pulmón en enfermedades. Hay características que son propias de enfermedades específicas y de localizaciones específicas. Entonces también esto nos permite orientarnos. Uno entendiendo mejor la anatomía radiológica, pues vamos a poder describir mejor cada una de estas lesiones. Y pues entre más ido avanzando, ya la tomografía con multidetectores pues han hecho que esto sea de una manera más fácil para el radiólogo y que sepamos utilizar estas herramientas. Ahora, para iniciar, es muy importante determinar que la tomografía de alta resolución es muy importante debido a que esta puede realizar cortes finos y generalmente pues vamos a ver una colimación más fina entre 1 a 1.5 o 2 milímetros de grosor, y esto nos va a dar como resultado logaritmos que van a hacer una reconstrucción del diseño pulmonar o de las estructuras que vamos a visualizar. Y esto es muy importante porque hay nódulos o lesiones en específico que pueden ser menores o en relación a 1, 2, 3 milímetros, los cuales no se pueden visualizar normalmente. Pero debido a estas nuevas innovaciones y una tomografía de alta resolución va a ser muy importante. Entonces, como podemos visualizar en estas imágenes tomográficas en diferentes cortes, antes pues solo se visualizaba en un corte axial. Ahora hay diferentes modalidades donde podemos visualizar una ventana totalmente, un corte coronal o un corte sagital. Y de estos pues tenemos varios tipos de ventanas. Las primeras que vemos en la parte superior es una de tejidos blandos o ventana mediastinal,
en el cual podemos valorar estructuras, tanto sea de la pared torácica como mediastinal y algunos vasos, ¿verdad? Pero es importante que podamos utilizar ventanas pulmonares debido a que esto nos puede dar mejor orientación de las lesiones pulmonares que no son visualizadas normalmente en una ventana mediastinal. Para esto siempre nos vamos a orientar con cortes axiales, una reconstrucción coronal o una reconstrucción sagital. También pongo esta imagen, es muy importante debido a que los parámetros técnicos que explicaba al inicio para poder determinar una tomografía de alta resolución va a ser bien específico para no poder o dejar de visualizar algún tipo de lesión que sean menores de 2 milímetros. Entonces, es importante conocer estas estructuras y las diferentes ventanas que podemos utilizar. Ahora, en la parte de reconstrucción, una parte importante en una tomografía axial, pues vamos a ver que todo tiene una parte anterior, una parte posterior, de localización anatómica y geográfica, una parte derecha que sería la derecha del paciente en relación a la entrada al gantry, y poder estadificar este tipo de lesiones, ¿verdad? Es importante encontrar de que la máquina por sí sola establece un píxel en específico y los diferentes cortes, dependiendo del movimiento normal que tenga, vamos a poder hacer un tipo de reconstrucción, ¿verdad? Entonces, esto ejemplifica del por qué es tan importante la imagen tridimensional que podemos hacer en las reconstrucciones. Y como dijimos anteriormente, hay muchas ventanas que tienen distintas densidades, en las cuales vemos en esta tomografía, y dependiendo del diferente número atómico que tengan los tejidos, pues vamos a determinar qué tanta cantidad de radiación pueden absorber o poder pasar por los rayos X. Y cuando hablamos de algún tipo de ventana que sea a nivel de tejidos blandos, podemos ver que la tomografía pues va desde menos 1000 unidades Hounsfield hasta más de 1000 unidades Hounsfield, y estas pues pueden ser características que puede visualizar el ojo humano, y generalmente podemos ver entre una escala de 20 a 30 en escala de grises, y en este caso pues es más específico poder visualizar tejidos blandos. Los valores negativos generalmente son de 100, menos 100, y son típicos de la grasa, y algunos valores más negativos alrededor de de menos 1000 cubren hasta cierto punto el aire. Hay otros tipos de densidades que podemos visualizarlos entre 500 a 800 que corresponden más a densidades óseas o al medio de contraste. En este caso tenemos esta imagen tomográfica en un corte axial donde podemos visualizar estructuras del mediastino, pero también visualizamos en la parte posterior de la base diafragmática derecha como hay una lesión que no está muy bien ejemplificada, y por el cual utilizamos otros tipos de cortes, otros tipos de ventana, para poder hacer su mejor visualización. Entonces, partiendo de esto, pues podemos visualizar mejor las lesiones y describirlas anatómicamente, y es el llamado a utilizar todas las herramientas que tenemos. También vale la pena pues mencionar que tenemos otro tipo de visualizaciones, como es el uso de medios de contraste, ya que esto nos va a permitir poder visualizar los vasos con una mejor resolución y estructura, y una mejor contraste en relación a los tejidos blandos, ¿verdad? Y tenemos tanto medios de tomografías simples como tomografías contrastadas, y también hay algunas tomografías tanto como a nivel cardíaco, en el cual se puede sincronizar con electrocardiogramas, y se pueden dar cronotrópicos negativos para disminuir la frecuencia cardíaca y poder visualizar mejor las cámaras cardíacas y disminuir el artefacto que puede producir el movimiento, tanto de la respiración como el movimiento de la contracción cardíaca. Este también nos va a poder permitir hacer algún tipo de reconstrucción en donde podemos visualizar hasta ciertos pasos de muy pequeño calibre, en el cual van a ser importantes para ver si hay calcificaciones o algo adicional. Ya metiéndonos al tema que nos compete el día de hoy, de la parte de la anatomía radiológica, vamos a iniciar primero por la parte ósea. Es muy importante encontrar que tenemos que evaluar cada uno de los segmentos
de la parte ósea. Y en primero, pues evaluar la caja torácica, en el cual va a estar dispuesta eh, por las diferentes costillas, las cuales son unas que son totalmente verdaderas y se hacen una articulación directa hacia el esternón, y otras que son que se articulan no directamente, sino que hacen una relación entre las demás costillas y hacen una parte cartilaginosa, y otras que son flotantes. Estos a su vez se van a articular con el esternón, que tiene sus tres porciones, tanto como es el manubrio, como el cuerpo del esternón y la cifoides. En la parte anterior, los cartílagos costales pues tienen una de las costillas a nivel desde el segmento 1, pues se van a articular directamente con el esternón, y los cartílagos costales que son desde las costillas desde el nivel 8 hasta el nivel 10, pues se pueden articular en la parte inferior de los cartílagos costales. Estos también van a tener sus partes, en cual tenemos una cabeza, un cuello y el cuerpo total, ¿verdad? Esto va a tener una angulación dependiendo del número que estemos visualizando. Estos también tienen asignaciones específicas o defectos anatómicos, debido a que aquí hay inserciones de músculos en específico. ¿Y por qué no es importante delimitar cada uno de estos? Debido a que podemos visualizar en estos cortes, tanto de una imagen tomográfica, corte axial, como una imagen radiográfica, en el mismo paciente, cómo podemos visualizar este tipo de lesiones que se arraigan directamente a la parte ósea, y cómo pueden estos afectar parte de los tejidos blandos que vemos en la parte del mediastino, y el correcto delimitado y la caracterización del mismo. También tenemos de la parte ósea los segmentos de columna vertebral. Vamos a tener que son de los segmentos vertebrales que tienen las similares características, en el cual el cuerpo de la vértebra tiene un mayor diámetro, y este ejemplifica porque tiene que hacer un mayor una parte de apoyar y dar sustento a las partes de la caja torácica, y este pues va a estar sustentado por la parte del cuerpo de la vértebra, como lo podemos visualizar en esta imagen, los pedículos o las láminas que hacen los procesos hacia la parte posterior, que van a cubrir lateralmente la médula espinal, y también van a hacer unos procesos transversales que van a hacer de inserción de diferentes músculos. También vamos a ver en la parte inferior donde hay unos segmentos de articulaciones con otros segmentos articulares, tanto superiores como inferiores. También tenemos las láminas que dan parte del sustento posterior a la área lumbar, y también tenemos una apófisis transversa, ¿verdad? Que es la parte posterior. La mayoría de las vértebras torácicas pues tienen las características similares, con excepción de algunas que pueden tener algún tipo de variante o que pueden ser atípicas. Y estas pues van a cambiar en relación a las vértebras, tanto a nivel cervical como a nivel lumbar. Los cuerpos vertebrales, generalmente estos son medianos y tienen una forma como de corazón, si las vemos en un corte axial. Y pues ambos van a tener canales vertebrales redondos en un tamaño mediano, y los procesos transversos también pueden ser más prominentes en relación a los que vamos a ver en la columna cervical. También tienen una apófisis más alargada, y es importante visualizarlas cada uno porque pueden ser lesiones como fracturas del mismo. Hablando propiamente ya ahorita al inicio de la pared torácica, podemos visualizar desde su porción anterior hasta su porción posterior cómo está delimitada por diferentes músculos que van a delimitar y van a hacer una característica propia. Si vemos desde la parte anterior a posterior, vamos a ver que hay músculos intercostales externos e internos. También tenemos músculos intercostales íntimos que van en relación, y tenemos músculos ya más posteriores a nivel de la caja posterior, de la pared posterior, perdón, donde está el músculo serrato anterior, músculo dorsal ancho y parte de la escápula en su parte ósea. En la tomografía podemos delimitar también estos músculos, identificando, ¿verdad?, desde la parte anterior como hay tejido celular subcutáneo, grasa, y vemos los mismos que se pueden delimitar y en su relación con las costillas. Ahora, hablando más de tejidos blandos,
en la parte del mediastino, sabemos que tenemos el mediastino superior, el anterior, el medio y el posterior. Podemos clasificarlo así como superior o inferior, y el inferior clasificarlo entre anterior, medio y posterior. Esto va a ser importante porque podemos delimitar ciertas estructuras que son características de cada uno, y anatómicamente podemos visualizarlos en estas imágenes tomográficas en cortes axiales, como en color amarillo está el distintivo del mediastino superior. Después podemos visualizar en la siguiente ventana cómo vemos parte del mediastino posterior en color azul, mediastino medio en color verde y parte del mediastino anterior en color anaranjado. Hay una delimitación específica, y esto pues también nos va a dar una relación anatómica con otras estructuras, al ejemplo de que vamos avanzando a nivel un corte axial. Podemos ver que el esternón está a nivel de T3. Este nos va a dar el inicio del cuerpo del esternón en relación a las vértebras, y vemos una línea que nos va a hacer delimitar otras estructuras, ¿verdad? El esófago también va a salir por diferentes estructuras del diafragma, y hay un promedio a nivel de T8. La vena cava también tiene otro orificio de salida, el cual va a ser a nivel de T10. Y la aorta, que es la última, que va a ser un promedio de salir en T12. El esternón, este nos va a dar delimitar, y es muy importante visualizarlo en diferentes cortes para poder delimitarnos y darnos un patrón específico, ya que si estamos contando pues los segmentos vertebrales, pues puede ser mucho de tiempo, pero si tenemos en cuenta estos niveles de relaciones anatómicas, pues va a ser de una mejor manera poder delimitarlos. Ahora, hablando acerca de las estructuras pulmonares, pues la anatomía del lobulillo pulmonar secundario también es muy útil para tener algún tipo de patrón o distribución o de enfermedad. Entendiendo estas características y lo que estamos evaluando, pues podemos delimitar algunos componentes o enfermedades como tal. El intersticio pulmonar pues se puede dividir primero en tres partes, en el cual en la primera parte pues podemos visualizar aquí señalado con el número 1 en cómo se comunica libremente con el tejido conjuntivo periférico, y cómo este está alrededor de cada uno de los segmentos. El número 2, podemos visualizar que hay un tejido conectivo axial, en el cual esta es parte periférica, y el número 3, pues el tejido conectivo parenquimatoso, que es el que está alrededor de los alvéolos. Hablando de una segmentación desde el bronquio, desde el segmento, de que pasan desde los segmentos más próximos de los bronquios principales, vamos a ver una segmentación del bronquio a un bronquio segmentario, subsegmentario, un bronquio como tal, y después vendría el bronquio secundario, en el cual podemos ver estructuras tan pequeñas en unas tomografías de alta resolución. Podemos visualizar algunos de los segmentos de los bronquios junto a los segmentos vasculares, que esto lo vamos a ver posterior. Como vemos en las puntas de flecha están señalados algunos de los segmentos más distales, casi alveolares o casi de los bronquioles respiratorios, y cómo se están visualizando hasta la parte más externa del parénquima pulmonar. Ahora, de las estructuras de los vasos, vamos a profundizar más de la parte del parénquima pulmonar, pero siempre es importante mencionarlos porque estos van en relación a las estructuras tanto del bronquio principal como el bronquio secundario. Entonces tenemos estructuras tanto como a nivel venoso como arterial, y los troncos principales que sobresalen de las cámaras cardíacas, que después vamos a ver. En este caso vamos a tener las arterias pulmonares, tanto derecha principal como la izquierda. También tenemos los segmentos de las venas pulmonares, tanto a nivel derecho como izquierdo, y esa subsegmentación del mismo. También tenemos la vena cava superior, en este caso acá no podemos ver la vena cava inferior, y tenemos parte también de la aorta. Y la aorta en su segmento desde la salida de la cámara cardíaca hasta su callado aórtico, y parte de la aorta descendente podemos ver en este corte. Esta es una oblicuación, se hace una parte oblicua de un corte coronal, en donde podemos visualizar mejor, ¿verdad?, estos segmentos.
Como les decía anteriormente, ¿verdad? Parte de los vasos pulmonares tienen varias relaciones en relación a los bronquiolos segmentarios y estos tienen una relación en específica. Entonces, si visualizamos parte del parénquima, como podemos visualizar que estas estructuras que están de contenido, que hay aire en su interior, que son los bronquiolos segmentarios, y a su vez van a la parte de las partes arterial o venosa, el cual se visualiza con contenido, en este caso sangre, y son de mayor tamaño en relación al bronquio. Entonces, generalmente vamos a encontrar una unida a la par de la otra. ¿Y cómo podemos visualizar estos segmentos que van hasta la parte de la periferia del parénquima pulmonar? Hay diferentes herramientas que nos pueden ayudar a visualizar mejor las estructuras, como podemos visualizar en una proyección de máxima intensidad, el cual nos va a disminuir parte de la visualización de ciertas otras estructuras, pero podemos visualizar una mejor los vasos pulmonares que van desde los segmentos proximales hasta la parte distal. Ahora, siguiendo por la parte de las estructuras que conducen el aire, pues podemos ver desde la tráquea. Pues tiene un segmento, una división donde vemos que el bronquiolo principal derecho tiene una orientación más vertical en relación a una relación más horizontal del bronquio principal izquierdo, y como hay esta subdivisión después de los bronquiolos tanto segmentarios. Vemos también estructuras muy importantes en el cual podemos visualizar algunas, tanto el arco aórtico como las arterias pulmonares, y que estas tienen relación y hacen parte de la morfología de los bronquios principales en relación a los bronquios principales. También podemos, después de ver los bronquios principales, podemos ver la orientación y la subsegmentación de cada uno de estos, ¿verdad? A nivel del pulmón, a nivel del derecho y en relación al izquierdo, estos van a ser dependiendo de la división anatómica que puede corresponder ante los lóbulos pulmonares. En el caso del lado derecho tenemos 3 lóbulos y en el lado izquierdo tenemos 2 lóbulos. Entonces también los bronquios se van a dividir de esta manera. En la parte anterior de una vista anterior podemos ver cómo el lóbulo se divide en un segmento superior, un segmento medio que está en la parte posterior y un segmento inferior. Y a nivel estos van a ser subsegmentados dependiendo de la disposición del bronquio hacia la periferia, tanto apical como en la parte posterior y en la parte anterior. Y esto cada uno va a ser una segmentación del mismo. Esta es una imagen en la parte posterior de los bronquios subsegmentarios, en el cual podemos visualizar las estructuras y vemos la subsegmentación de los mismos dependiendo del segmento que estemos visualizando, si es en la parte apical, en la media o en la inferior. También es muy importante visualizar algunas estructuras como son las cisuras, tanto a nivel horizontal o cisura menor. Vamos a tener cisuras menores y mayores. Las mayores van a ser las cisuras que van a discurrir de una manera longitudinal, y las cisuras menores son las que van a subdividir. En este caso, la cisura menor podemos visualizarla, una cisura que discurre transversalmente. Esta va a ser en la parte del pulmón, en su segmento derecho, y podemos visualizarla en estos diferentes cortes, tanto en un corte axial como en un corte coronal, identificando estas pequeñas líneas en específico que nos dan la subdivisión del mismo. También tenemos pues la cisura, bueno, hablando siempre de la cisura horizontal o menor. En esta podemos ver en ambos parénquimas pulmonares cómo subdividen el lóbulo superior del inferior, y cómo estas discurren desde la parte más apical hacia la parte de las bases pulmonares y se van disminuyendo en relación hacia el cambio posteriores y como el cambio anterior, y esto nos va a dar una división completa. También tenemos la cisura transversa o mayor. En este caso la podemos visualizar mejor en un corte
sagital, donde visualizamos la cisura horizontal y también en la cisura que nos va a decir la cisura transversa, que va a ser la cisura mayor. Entonces nos va a dar la división entre ambos campos pulmonares en este campo, el campo pulmonar derecho y el izquierdo. Ahora, para la visualización del mediastino, podemos visualizar los diferentes cortes anatómicos para una mejor ejemplificación. Y pues el primer corte anatómico que vamos a poder visualizar a nivel aproximado del manubrial esternón a nivel de T3. Primero van a hacer la visualización de estos vasos. Primero pues tenemos la vena cava superior, que la podemos visualizar en este corte. También tenemos la vena brachiocefálica, que es parte del inicio del callado. Y también tenemos el tróqueo brachiocefálico, que es parte de la unión de los tres segmentos que nos va a dar el inicio de las ramas. Y tenemos también parte de la arteria carótida común izquierda, que podemos visualizarlo en este segmento de C. Y parte de la subclavia izquierda, que también es visualizado en este corte. En el segmento pulmonar, en la ventana pulmonar, esta fue una ventana mediastinal, en este segmento es una ventana pulmonar, en el cual podemos visualizar algunos de los lóbulos superiores, en este caso el lóbulo superior derecho y el lóbulo superior izquierdo, y parte de la luz de la tráquea en el contenido. Ahora el siguiente nivel que vamos a visualizar aproximadamente entre la unión del cuerpo del esternón con el manubrio, aproximadamente a nivel de T5, y esta va a ser parte del callado aórtico, los restos del timo en la parte adulta o el timo en una tomografía de un niño, y parte de la vena cava superior. En algunos casos, no siempre podemos visualizar el esófago, que tiene su contenido interior gas, pero este muchas veces puede estar colapsado y es poco visualizado. En su ventana pulmonar, ya aquí podemos visualizar como vemos, parte del lóbulo inferior izquierdo, y vemos el lóbulo superior izquierdo, y en el lado derecho pues todavía solo vemos parte del lóbulo superior derecho. Como les decía anteriormente, tenemos el timo, en el cual en una parte pediátrica pues se va a hacer una densidad a nivel de los tejidos blandos, y vamos a verlo más homogéneo y de un mayor tamaño, más voluminoso. En cambio, en los residuos del timo en un adulto pues va a ser un cambio de densidad en relación a los tejidos, y va a estar en disminución, casi prácticamente involucionado. A nivel de la ventana aortopulmonar, que esta es otra de las ventanas muy importantes, en este corte coronal podemos visualizar en este espacio donde está la aorta y parte de la parte más alta de las arterias pulmonares. En el lado izquierdo, este nivel va a ser muy importante debido a que hay ciertas estructuras como respetadas como algunos ganglios que son características de algún tipo de enfermedad. Entonces, en esta ventana a nivel del mediastino podemos visualizar la aorta ascendente, parte de la aorta descendente en su parte posterior, la vena cava superior y algunos vasos importantes como son la vena ácidos y la hemiácidos, en algunos casos cuando hay un paso del mismo hacia el segmento contralateral, y la parte más alta de las arterias pulmonares que empiezan su inicio aquí, ¿verdad? Esto, pues, como les decía, es muy importante para delimitar esta ventana ortopulmonar, debido a que algunas lesiones o linfadenopatías en estas ventanas, cuando están aumentadas de tamaño, podemos visualizarlas, pero también es característica normal visualizarlas cuando son parcialmente vistas y no hay mayor diámetro. Cuando estas superan más de 10 milímetros, pues podemos sospechar alguna linfadenopatía, y estas pues se miden un diámetro corto, como podemos visualizar aquí, y son estructuras pues que no tienen alguna alteración más que su diámetro. En la parte de la ventana pulmonar, siempre en la aorta pulmonar, a nivel de aorta pulmonar, podemos siempre visualizar los lóbulos superior izquierdo y tanto el derecho, y vamos a ver ya en
un poquito en mayor medida el lóbulo inferior izquierdo. Siguiendo siempre a nivel del tronquio de la arteria pulmonar, pues tenemos la aorta ascendente, siempre la aorta descendente, y acá es muy importante porque podemos valorar parte de las arterias pulmonares, tanto a nivel derecho como izquierdo, y la arteria pulmonar principal, con ambas de su salida, y también podemos visualizar parte de la vena cava superior. También en la parte de una ventana pulmonar, podemos visualizar cómo hay el bronquio principal derecho y el bronquio principal izquierdo, y cómo estos tienen su relación con parte de las arterias pulmonares. Uno sale lateral en conjunto con la arteria pulmonar derecha, y el otro pues tiene una disposición más superior e inferior en relación al bronquio, a la arteria pulmonar, perdón. Ya en este caso podemos visualizar ya los lóbulos pulmonares tanto a nivel izquierdo como en el derecho. En el izquierdo vamos a visualizar el lóbulo superior izquierdo y el lóbulo inferior izquierdo. Y en el lado derecho pues también podemos visualizar tanto el lóbulo superior derecho como también como el izquierdo. También a nivel, la siguiente ventana que vamos a visualizar va a ser a nivel cardíaco alto, y esta podemos visualizar ya parte de las cámaras cardíacas, en donde vamos a ver la aurícula derecha, parte del ventrículo en su salida del ventrículo derecho, el ventrículo izquierdo y la aurícula izquierda. Acá podemos visualizar también parte de las raíces de la aorta, donde están saliendo, y aquí vamos a visualizar algunas de las ramas propias del corazón, que cuando están aumentadas de tamaño o calcificadas, pues también son visibles. Y en la parte posterior vamos a ver parte de la aorta descendente, junto con parte de las venas pulmonares inferiores, tanto derecha como izquierda. En la parte de la ventana pulmonar, pues seguimos visualizando los lóbulos, pero también ya visualizamos parte del extendido o de los vasos pulmonares, que ya son de un grueso calibre, y ya vemos parte de la segmentación del mismo. Y a nivel del cardíaco, nivel cardíaco bajo, donde visualizamos todas las 4 cámaras cardíacas visualizadas completamente, y también vemos la arteria pues aorta descendente y algunas de sus salidas a nivel del, ya después de esto pues vamos a ir visualizando las salidas a nivel del diafragma. Ya en la ventana pulmonar visualizamos siempre los 4 lóbulos, pero en este caso ya vemos el lóbulo o la língula en la parte en relación al lóbulo superior izquierdo del pulmón izquierdo. Otra parte importante y bien característica va a ser determinar los niveles ganglionares, debido a que estos van a ser de principal importancia para el diagnóstico de algunas patologías. Y pues para poder clasificarlos tenemos este esquema que pues lo miré que está bastante bien explicado. Vamos a tener ganglios a nivel de la región cervical, a nivel de la región torácica y la región abdominal. Estos van a discurrir dependiendo del número o si no del nombre en específico. Los primeros a nivel amarillo, como podemos visualizar, tenemos los supraclaviculares, tanto a nivel derecho como izquierdo. Después vamos a tener los paratraqueales superiores, también a nivel derecho e izquierdo, y podemos visualizar también los paravasculares o paravertebrales. Esto es un corte sagital, donde vemos su relación con los vasos o con los cuerpos vertebrales. Tenemos también los paratraqueales inferiores, como podemos visualizar en el 4, y en su relación con la tráquea, los aórticos o de la ventana subaórtica, los aortos pulmonares, que son a nivel 5, que este paso es muy importante, los paraórticos a nivel 6, los paraesofágicos medios e inferiores, que pueden ser también tanto a nivel 7 y en nivel 8, y los del ligamento pulmonar al nivel 9, y que son estos posteriores o cerca del diafragma, los iliares, que van a ser más a nivel saliendo del mediastino, y pues ya después vamos a ver las partes de la estructura del abdomen.
Bueno, es un tema algo extenso, eh, pero más que nos tenemos que llevar a lo que vamos a visualizar en esta presentación, pues es las diferentes estructuras y las herramientas muy importantes que tenemos que tener para poder visualizar cada una de las estructuras anatómicas que vamos a visualizar. Cualquier consulta estoy a la orden. Muchas gracias por su atención. Hola a todos, buenos días, ¿cómo están? Pues la verdad que estuvo bonita la presentación. Me gusta que ponga las imágenes grandes, así representativas, ¿verdad? Esto de la tomografía de tórax es realmente un tema que se tiene que ir viendo poco a poco, y a pesar de que tengamos una buena base de anatomía, la verdad es que no resulta fácil el cambio de cómo uno está normalmente a visualizar las estructuras a verlas en tomografía, ¿verdad? Sino que es algo que uno tiene que acostumbrar el ojo. Entonces hay mucha información, y una de las competencias del radiólogo debe de ser precisamente esto, conocer anatomía. Yo creo que a todos nos han mencionado en algún momento que pues el radiólogo debe ser experto en esto, porque uno se acostumbra a ver los estudios que son normales. Y una vez que empezamos a identificar la normalidad, entonces vamos a poder ver lo que son las patologías. Pero entonces necesitamos una buena base de anatomía. La verdad hay muchas cositas que hay que mencionar, como por ejemplo los cortes, que la tomografía es bastante excelente porque podemos reconstruirla. Primero se hace en base a cortes axiales, pero el algoritmo del tomógrafo nos permite ver también en sagital, que podemos ver lado derecho e izquierdo del paciente, diferentes cortes, coronal, que es anterior y posterior, y el axial también, que es como de arriba y abajo, ¿verdad? Entonces, muchas veces surgen dudas con qué es una estructura en sí, pero la podemos disipar al momento de hacer reconstrucciones. Incluso podemos ver las reconstrucciones en los 3 cortes en diferentes pantallas. E incluso podemos hacer reconstrucciones en 3D, ¿verdad? De lo que queramos ver. Entonces, es un estudio muy útil, y como ustedes saben, es bastante difundido, ¿verdad? O sea, hay tomógrafos podemos encontrar en varios lados. Eso por un lado. Luego, creo que le faltó hablar un poco de las ventanas, para que los R inferiores se sientan como esa relación, porque a veces se mira más clara, a veces se mira más oscura. Y esto es porque el ancho de ventana es como la cantidad de densidades que nosotros estamos viendo en la pantalla, y el nivel es como donde nos queremos centrar. Por ejemplo, si queremos ver parénquima pulmonar, utilizamos ventanas pulmonares, que estas utilizan anchos de ventana de 1400, 1500 y niveles de ventana de menos 600, menos 700. Igual, si queremos ver estructuras blandas, así como el mediastino, utilizamos anchos de 400 y niveles de 40. Y también si queremos evaluar estructuras óseas, entonces también utilizamos un ancho de 2000 y un nivel de 400, ¿verdad? Es dependiendo de qué es lo que nosotros queremos ver en la pantalla. Después de eso, pues, nos podemos ir a los lóbulos pulmonares, que sí, efectivamente, hay 3 en el lado derecho, ¿verdad? Y 2 en el lado izquierdo, y lo interesante es que en el lado derecho pues hay una cisura mayor y una menor, y en el izquierdo pues hay solo una mayor. Después de eso tenemos que conocer que pues en el derecho hay 10 segmentos, ¿verdad? Y para el radiólogo es esencial, ¿verdad?, conocerlos, porque como les digo, cuando nosotros hacemos las reconstrucciones y vemos ventanas pulmonares, la tomografía que nosotros tenemos, gracias a Dios, es tan fina que nosotros podemos ver las cisuras. Entonces, al ver las cisuras sabemos qué lóbulo es. El que está arriba es el superior, el que está abajo es el inferior, el que está más enfrente es el medio, y así. Y cada uno se divide en lóbulos, digamos, en el lado derecho son 10, en el lado izquierdo son 8, porque 2 se fusionan. Es importante saber, ¿verdad?, que el lóbulo superior tiene 3 segmentos, uno anterior, posterior y apical. El medio tiene 2, tiene uno medial, uno lateral. El inferior tiene apical, anterior, posterior, medio y lateral.
mientras que en el lado izquierdo es más o menos un poco lo mismo, nada más que no tenemos medios, sino que son las língulas, língula inferior y superior, segmentos fusionados como el ápico posterior en el izquierdo y el inferior tiene fusionado el medial y anterior. Entonces son pequeñas cositas que marcan la diferencia y que tenemos que conocer nosotros. Porque también después de eso, cuando existen ciertos estudios orientados a ciertas patologías como el tromboembolismo, nosotros podemos ser tan finos de decirle qué rama arterial se está comprometiendo, si es una rama, pero tenemos que conocer la anatomía, ¿verdad? Que hay un tronco pulmonar, que ese tronco pulmonar sale del ventrículo derecho a través de la válvula pulmonar, que ese ventrículo derecho está comunicado con la aurícula derecha por la válvula tricúspide, que en esa aurícula derecha llega a la cava superior y la inferior. Eso es importante conocerlo. Son pequeños datos, ¿verdad?, que nosotros tenemos que manejar. Después que los troncos pulmonares tienen sus arterias interlobares y después sus ramas ascendentes y después van ramas lobares y después van ramas segmentarias. Y a veces podemos verlas. Entonces es bien importante manejar esto de la anatomía. En cuanto a los niveles ganglionares, gracias a que, bueno, me agradó que los mencionara, ¿verdad?, que son 14 niveles ganglionares en el mediastino. Yo sé que es un poquito chocante, pero hay que manejarlos, ¿verdad? O más o menos como por lo menos portarlos. Por lo cual les voy a dejar una tareita a todos. Me gustaría que en una presentación de PowerPoint, todos, para el lunes, me gustaría que lo sacaran una bonita imagen de los niveles ganglionares y enumeraditos. Y eso no es que ustedes, yo se los voy a decir que se lo aprendan ahorita. Me gustaría que lo anduvieran porque así es como un fácil acceso que ustedes lo pueden sacar y pues lo pueden ver en el momento que ustedes pasen por la tomografía. Porque sí es necesario, ¿verdad? Y hay muchos puntos en los cuales podemos ampliar un poco esto. Pero básicamente eso, que las clases son para que todos aprendamos, ¿verdad? No son para criticar o para llamar la atención, sino que son para que aprendamos y para que repasemos. Porque la verdad es que radiología es tan grande y tan amplio que en algún momento no vamos a manejar algo. Entonces, lo importante es estar repasando, es poder leer. Me agradó, Ricardo, que pusiera una diapositiva al inicio acerca de los orígenes de esto, de cómo se comenzó a estudiar, ¿verdad?, el tórax. Me agradó bastante eso. Y creo que por lo demás todo está muy bien. Recordarles a los R1 que su competencia es anatomía, el primer año, no tomográfica, no de resonancia, es anatomía básica, esquemática, le digo yo, que son los dibujitos. Eso hay que sabérselo. Saber cosas como que del callado aórtico salen 3 ramas, que esas 3 ramas pues son la subclavia izquierda, la carótida izquierda, el tronco se me olvidó. Entonces, esas son sus competencias, mientras que el R2 tiene que manejar anatomía tomográfica, así como el R3, anatomía de resonancia magnética, ¿verdad? Y pues al R4 le va más mal porque tiene que sabérselas todas. Entonces, ya sabremos, ¿verdad? Pero ahí vamos poco a poco avanzando todos. Y la verdad es que fue una bonita clase. Muchas gracias, Ricardo. Y por mi parte fue todo. Ricardo, lo felicito, muy bonita su clase. Es tan extenso la radiografía o la radiología por tomografía, que es un proceso consecutivo en el cual se va a ir aprendiendo a identificar estructuras. Lo más importante es identificar lo normal para poder definir lo que es anormal. Su clase fue muy descriptiva, bien desarrollada, así que yo lo felicito. En el proceso del tiempo vamos a ir aprendiendo mucho más cada uno de estos conceptos, pero yo les recomendaría a todos los R2 que vuelvan a escuchar la clase. Yo siempre la edito, la grabo y cuando se abra la plataforma pues ahí va a estar para que la vuelvan a escuchar, porque es una bonita clase. Por lo demás, lo felicito. Y si no tienen más dudas o comentarios, concluiríamos con la clase del día. Gracias, buenos días.